Don Pablo, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Son estos los peores días de su vida política? La verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Yo tengo que empezar diciendo que lamento mucho todo lo que está pasando y soy muy consciente del daño que esto hace a la imagen del partido en un momento en el que los españoles necesitan una referencia muy clara como alternativa a un mal gobierno y en un momento en el que la política tiene que ser un instrumento, un mero instrumento para mejorar la vida de los españoles que tienen muchos problemas y que nos pagan el sueldo para resolvérselos, no para crearles problemas nuevos. Por tanto, lo que tengo que decir es que yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco personalmente. Yo jamás he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso, a la que llevo apoyando desde hace 17 años, no solo para presidir la Comunidad de Madrid, sino para otras 6 responsabilidades políticas, de lo cual no me arrepiento. Y estoy muy satisfecho de la labor que está haciendo al frente de la Comunidad de Madrid. Y yo jamás he dicho a Isabel, ni en público ni en privado, que no contara con mi confianza para presidir el Partido Popular de Madrid. De hecho, sinceramente, creo que es algo muy secundario para la gestión que está desarrollando en la comunidad autónoma y el auténtico, reto que tenemos para volver al gobierno de España. Y por tanto, pues todo lo que escuché ayer creo que no es verdad. No ha habido nada de lo que ayer se ha comentado y estoy encantado de poder dar la cara, como siempre he hecho, y responder a sus preguntas. Claro, tengo muchas. Casi empezaría por el principio. La señora Díaz Ayuso dice ayer en su comparecencia que usted, en una reunión que mantuvieron, le exhibió un dossier que le había entregado Moncloa, no especificando si era el señor Bolaños, el señor presidente del gobierno, quien fuera, Moncloa, en la que se le ponía en alerta sobre irregularidades en torno a un contrato en el que figuraría su hermano como intermediario. ¿Compró el material de Moncloa? ¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento? No, no es verdad. A mí me llegó una información a finales de verano. Es verdad que con datos fiscales y bancarios. Por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública. Pero eso es lo único que yo transmití. Me imagino que esto tendrá información de entidades públicas, por cuanto que la información que tiene de posibles transferencias con conceptos de intermediación y también datos fiscales, no obra en poder de cualquier persona. Eso es la única vinculación que yo hago a título personal de dónde puede venir esa información. Pero en estos casos lo que nosotros siempre hacemos es, cuando viene una información de una posible irregularidad, algo que incluso creo que es necesario que tengamos esos procesos previos en los partidos a que actúe la justicia, para que cualquier funcionario o cualquier afiliado, si ve alguna irregularidad, la pueda transmitir a su partido, para evitar cualquier caso de corrupción. Pero siempre lo hacemos con justicia y sin afán inquisitorial. Primero preguntamos a los afectados para recabar esas pruebas. Y si hay alguna prueba convincente, por supuesto, lo remitimos a la Fiscalía y se inicia un procedimiento interno para depurar responsabilidades. Como decía, en este caso, yo le pido a Isabel Díaz Ayuso que venga al despacho, no para hablar del Congreso de Madrid, como dijo ayer, sino simplemente para hablar. Hablamos de muchas cosas, llevábamos sin vernos todo el verano, y al final le digo, con absoluto respeto y además con pesar, porque yo conozco a la familia de Isabel Díaz Ayuso, y digo, oye, Isabel, me ha llegado esto, me preocupa mucho, por favor, entérate y dime si es cierto y qué se puede hacer. A lo que ella me dice, pues no te preocupes, que recabaré la información y te lo diré. El caso es que esa documentación o esa respuesta no viene, y ya después de la Convención Nacional la siguiente reunión que se produce es con el secretario general del partido, no por nada, sino porque es el representante legal del partido para estas cuestiones, y allí tampoco se contesta esas acusaciones. Y entre medias, que es nuestra sorpresa, pues la única respuesta que hay por parte del entorno de Isabel Díaz Ayuso es pedir que se anticipe un congreso 6 meses antes, lo cual, insisto, yo no digo que no se vaya a celebrar y que no se presente quien quiera, y lo digo siempre. Solo dije, y si es posible, y si se ponen de acuerdo el alcalde y la presidenta, pues mejor que mejor, pero yo no me voy a meter. Pero, claro, porque vamos a anticiparlo justo cuando se ha pedido una información. Mi obligación es no hacer un proceso electoral orgánico cuando hay alguna duda, que yo creo que es muy fácil que se hubiera resuelto, y a día de hoy se puede resolver. Pero una información con datos personales, ¿puedo saber quién se la administró?
Sí, esa información no son datos personales, esa es una información que además yo lo primero que hago es comunicarlo con ella, hablarlo con ella, pero luego es verdad que tenemos conocimiento a lo largo de los meses que esa información también la tienen medios de comunicación y que esa información también la tiene la oposición, porque hay que recordar que un mes después se solicita una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que esa comisión de investigación es rechazada, pero se reconvierte en un pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, en el que usted recordará que los 4 grupos de la oposición, incluido Vox, que es el que pide ese pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, hacen referencia a este tipo de contratos. Por tanto, no es una cosa que solo llegue al Partido Popular y no es algo que no estuviera circulando todo el tiempo, mi obligación, porque yo sé lo difícil que ha sido para el Partido Popular y para otros partidos las faltas de ejemplaridad y las conductas irregulares, es pedir esa información y la obligación de la persona a la que se lo pido hubiera sido responderme con datos y con certezas. Lo que pasa es que una información que viene con datos relativos a tributos o a ingresos y a declaraciones solamente puede venir de una fuente oficial, teóricamente, que es quien conozca. Sigue sin decirme quién se lo filtró. Porque la información no viene de una persona determinada. Este tipo de informaciones llegan a la sede nacional muchas veces por personas de la propia administración involucrada y por eso en este caso nosotros necesitamos recabar las pruebas internamente. Yo creo que es importante a la hora de exigir la ejemplaridad y de tener la honorabilidad por bandera, ser justo pero no justiciero. Es decir, bueno, yo quiero tener esa información y creo que es algo además bueno para la credibilidad de una formación política que aspira a recibir el apoyo de los españoles para gobernar un país. Pero simplemente lo que se pide es que se den esos datos. Esos datos que además ayer ella confirma, en el sentido de que pudo haber alguna colaboración de su hermano en una contratación de un procedimiento de emergencia para la compra de mascarillas. Esto no es verdad que sea algo contra la familia de nadie. Jamás lo haría. Esto es algo sobre una persona que ostenta una responsabilidad política por ser del Partido Popular. Por tanto, esto es una petición de información por la labor que hace Isabel Díaz Ayuso. Bueno, en cualquier caso, aunque no me dice usted... Bueno, tiene usted derecho a que sus fuentes sean privadas, eso es evidente. Pero sí me desmiente que fuera el entorno de la Moncloa o de la administración que controla directamente la Moncloa. Absolutamente. Bien. Y de hecho le voy a decir una cosa. Después de esto que ha pasado, quizá que interpreta en esta conversación que yo estoy refiriéndome a fuentes oficiales, cuando yo lo que estoy diciendo simplemente es que la información debe venir de alguien que tiene una información que solo pueden tener organismos oficiales, sucede algo estrambótico, parecido a lo que me imagino que me preguntará ahora mismo sobre esta falsedad de los supuestos espías. Y es que desde la Puerta del Sol se nos dice que ese supuesto dossier de la Moncloa se les ha dicho en Moncloa que se lo hemos pasado desde Génova y que entonces eso sería gravísimo. Bueno, esto me lo dice a mí directamente por mensaje la presidenta de la Comunidad de Madrid, a lo cual yo por supuesto ni contesto. Y llamamos directamente a la Moncloa, que nos dicen que eso es absolutamente falso. Es decir, esta preconstitución de pruebas y esta involucración de organismos, en vez de dar la información de lo que se está pidiendo, es algo que a mí me sorprende aún más. Porque claro, que a mí se me diga como presidente de un partido, una presidenta autonómica. No, esto que se me dijo que venía de fuentes oficiales de la Moncloa, bueno, pues resulta que me dicen en la Moncloa que es que ese dossier se lo habéis pasado desde Génova, que yo tenga que llamar al Ministerio de la Presidencia para descartar una información que es falsa, que me está dando una presidenta autonómica, sinceramente, es que es algo surrealista. Con lo fácil que sería decir, no solo ese es el contrato, que yo no he puesto en duda que el contrato esté bien hecho. Evidentemente, solo faltaba. El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar. Bien. Lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana
y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. Pero insisto, yo no estoy acusando, estoy preguntando. Y no he tenido respuesta, porque lo más fácil sería decir, no, mire, no, mi hermano no ha recibido ninguna comisión vinculada a ese contrato, o si la ha recibido, bueno, pues tengo que dar explicaciones, porque ya no es una cuestión solo del Código Penal, es una cuestión de la ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid, que prohíbe contratar con familiares o con personas interpuestas. Por tanto, yo lo que estoy pidiendo es algo que haría cualquier persona en mi lugar, y no tiene nada que ver con todo lo que llevo sufriendo estos 6 meses de supuestos problemas internos del partido. Bueno, pero es que hay que distinguir las ilegalidades. Ilegal no es que un intermediario que además se dedica a eso habitualmente, a gestiones sanitarias, haya cobrado una comisión de una operación. Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso. Eso sí que hubiera sido ilegal. Y en cualquier caso, el que hubiera cobrado 280.000 euros efectivamente de un contrato de 1,5 millones, pues parece, es más que el beneficio industrial del contrato. Eso comportaría, desde luego, alguna explicación. Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría. Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente, yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado. Aquí la cuestión es quién hace público todo esto ayer. Y es la Comunidad de Madrid. Esto es una cuestión interna en la que yo estoy pidiendo explicaciones por una cuestión que no he aflorado porque ni tengo pruebas y deseo fehacientemente que no sea así. O sea, esto se arregla diciendo, mira, aquí no ha habido comisión, esto lo ha cobrado o no lo ha cobrado, o si lo ha cobrado es por esta situación, y es lo que se debería haber hecho, y es lo que hemos pedido durante todo este tiempo. Entonces, lo que no entendemos es por qué ayer se sale a decir que si estamos siendo crueles, que si esto es algo que no se había hecho nunca. Bueno, ¿cómo que no se había hecho nunca? Pues a lo mejor ese es el problema, porque si un partido tiene cualquier indicio de que se ha podido hacer algo irregular, lo que tiene que hacer es internamente preguntar para dilucidar si ha habido alguna responsabilidad, y si la ha habido, ir a la justicia. Y precisamente en España, si esto no se ha hecho anteriormente, a lo mejor es por lo que hemos tenido tantos problemas en los partidos políticos en cuestiones de falta de ejemplaridad. Y yo creo que lo normal es que yo, en base a mis principios y en base a mi compromiso con la ejemplaridad, cuando tengo algún indicio, se me conteste y se me dé la información, y no se me acuse, como se hizo ayer, de que esto lo hago por no sé qué espurios intereses, cuando toda mi trayectoria política ha sido de velar por la ejemplaridad y, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, de apoyarla en sus responsabilidades. Paralelamente, ustedes contrataron a algún profesional de la investigación, fuera un detective o cualquier otra persona, para aclarar alguno de esos extremos de esa información que usted tenía. Jamás. Es absolutamente falso. Y yo creo que lo ha dejado muy claro ayer el secretario general del partido y el alcalde de Madrid. Y si alguien lo hubiera hecho, aunque fuera a título particular, sería cesado inmediatamente. Incluso ayer el alcalde cesó a una persona, o mejor dicho, aceptó la dimisión de una persona que dijo que se iba a defender y que durante su defensa no quería involucrar al Ayuntamiento de Madrid. Es que yo jamás lo permitiría. Y ayer solo lo que se ha oído es una grabación de un presidente de una empresa municipal diciéndole a un supuesto detective: oiga, me ha llegado una información y me gustaría contrastarla con usted. Una información que es precisamente esa falsedad de que se había contactado con un detective para investigar a la familia de un cargo político. Entonces, claro, eso no es una prueba. Al revés, esa grabación, por lo que nos ha dicho ayer el concejal, si se pusiera íntegra, se vería como ese señor, supuesto detective, dice que no, que a él no le ha contactado absolutamente nadie. Sin embargo, hay unas declaraciones de ese señor a una televisión en la que dice que sí, que una persona del Partido Popular se puso en contacto, o de una empresa vinculada al Partido Popular, se puso en contacto con él para que él hiciera unos trabajos que él negó que pudiera hacer porque no contemplaban legalidad.
Es decir, recabar datos personales, fiscales de una persona. ¿Y quién es esa persona? Pues claro, la cuestión es que lo que no podemos hacer es aquí estar al albur de informaciones periodísticas filtradas, sin dar ningún nombre y con una absoluta indefensión por nuestra parte. Pues ¿Y si al detective le ha contratado a otra persona para que diga esto? ¿Y si todo esto es un señuelo como lo que le acabo de contar de la Moncloa? Imagínese usted que yo no hubiera tenido acceso al ministro de la Presidencia para preguntarle si era verdad que Génova, entre comillas, había pasado un dossier al Ministerio de la Presidencia, y yo me hubiera quedado diciendo, madre mía, ¿quién habrá hecho esto? No, pues yo lo que me pasa con este señor detective es eso, es que yo no tengo acceso a este señor. Y si es falso, y si a este señor le han contratado para decir precisamente que alguien supuestamente de Génova le ha encargado esto para que luego el alcalde haga llamarle para confirmar si es así y esa sea la prueba. Hombre, yo creo que todo esto, de verdad, ¿y por qué dimite algo, el señor Carromero? Precisamente para no comprometer a una institución que además está gobernando en coalición. Porque lo que estamos viendo es que aquí no hay ninguna prueba y aquí lo que se está haciendo es alargar, en mi opinión, un montaje para no hablar de lo que yo en privado y siguiendo mis principios y mis valores en política he intentado recabar. Ya, sin ninguna acusación, simplemente recabar una información. Pero damos por hecho que el señor Carromero entonces sí que contactó con la agencia de detectives. Él lo niega categóricamente, el alcalde lo niega categóricamente. Pero nadie le pide entonces por qué tiene que dimitir. Pues porque está puesto en la picota en todos los medios de España y él es el coordinador general de la alcaldía y no quiere que su defensa personal afecte al alcalde de Madrid, que no tiene nada que ver en esto, igual que yo. Bueno, ¿tiene usted la sensación de que el poder demostrar o no, o el poder comprobar o no, que hay irregularidades en las comisiones vertidas o de consecuencia de ese contrato, afectan a su carrera, a su porvenir político, o al de la señora Ayuso? Yo creo que todo esto tiene que acabar. Y esto se puede acabar simplemente diciendo: esto es no solo lo que pasó en el contrato a nivel de la Comunidad de Madrid, sino no ha habido ninguna transferencia por parte del empresario a ningún familiar de la Comunidad de Madrid. Y si la ha habido, está justificada en base a la legislación en vigor. E insisto, y la ley del año 95 de contratos públicos y del alto cargo de la Comunidad de Madrid no permite contratar con familiares, en este caso sería con persona interpuesta, y además una comisión de ese importe pues puede inducir a que ha habido una influencia real en la adjudicación del contrato, sobre todo cuando es de emergencia y da cuenta del el Consejo de Gobierno en el que está presente y presidiéndolo la familiar de ese comisionista. Y eso es algo que creo que se tendría que aclarar, y sobre todo esto es algo que se tendría que haber aclarado en privado, evitando este espectáculo lamentable a todos los españoles, muy en particular a los militantes del Partido Popular. Y yo espero que eso se pueda hacer, de manera que ahora, cuando hay algún grupo político que ha dicho que va a llevar esto a la Fiscalía, pues que no tengamos que estar dentro de unos meses teniendo que lamentar que esto no se explicó antes y se pudo resolver antes. Es decir, me niega usted también, que era otra de las acusaciones que se le hacen, que en esa reunión con la señora Díaz Ayuso usted no puso el contrato en la mesa como chantaje para que se retirara de la carrera hacia la presidencia del PP de Madrid, más o menos con palabras del o te retiras o te saco el contrato. Pero jamás. Es que después de esa reunión fue la Convención Nacional del Partido Popular. Es que a mí el Congreso del PP de Madrid me da igual, en el sentido de que yo soy un convencido de las primarias, se presentará quien quiera, lo he dicho en público 50 veces. Yo no puedo decir quién va a ser el presidente del PP de Madrid porque soy el presidente nacional del partido. Y me parece muy bien que se presente la señora Díaz Ayuso y que presida la señora Díaz Ayuso y quien quiera los militantes de Madrid. Lo único que yo dije es que no puedo anticipar una fecha del Congreso que estaba puesta por una junta directiva en la cual también participa ella, y que eso me extrañaba que coincidiera con los días en los que yo le trasladé esta información. Pero, por eso dice ayer el secretario general que está vinculado. Nosotros no adelantamos el Congreso porque estamos pidiendo una información y porque además no tenemos por qué adelantarlo.
A mí es que me da igual quién se presenta al Congreso del PP de Madrid, lo apoyaré y de verdad lo importante aquí es quién preside la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y esas candidaturas las he designado yo, por cierto, ante todo el rechazo externo e interno de mi partido, porque no los conocían y no sabían lo estupendos que son y lo bien que están gestionando. Entonces, de verdad, yo creo que esta cuestión que se ha trasladado y durante estos meses he tenido que aguantar esta lluvia mediática de desprestigio, de difamaciones, de insidias. Si es que no es una cuestión de poder, no es una cuestión de personalismos, pero ¿a quién más le da a la gente quién preside el PP de Madrid? Aquí lo importante es que no haya ningún problema de ejemplaridad ni de corrupción en ninguna administración que gobierna el Partido Popular y que no se estén llevando a los medios de comunicación estas disputas que se tienen que hablar tranquilamente en privado. ¿Y no teme usted que de estas declaraciones o de anteriores declaraciones algunos puedan entender que está empujando o dejando migas de pan para que imputen a la señora Ayuso? Por nuestra parte, en absoluto. No hay ninguna declaración porque nosotros ayer contestamos a la declaración que hace ella. Yo insisto, nunca he acusado a Isabel Díaz Ayuso de nada. No lo he hecho ni siquiera cuando me he reunido con ella. Simplemente le he pedido información, deseando que la pueda aportar y que todo hubiera sido una información que hemos recibido que no era real. Lo que no entendemos es la reacción que ha tenido. ¿Y no teme usted que en el origen de esa información, al ser una información detallada, en el que al parecer usted me afirma incluso que se especificaban cantidades que habría supuesto la comisión, por lo tanto cantidades que habría ingresado en Hacienda, por lo tanto datos fiscales, de alguna manera esa información, aunque no le llegara directamente, pudiera estar vinculada o haber salido de la factoría de Moncloa? Yo no lo sé, Carlos, pero es que creo que... ¿No teme que se la hayan colado? No, porque en el momento en el que ella no me da la información y en el momento en el que ella reconoce que sí que ha habido una relación contractual de un familiar suyo con el adjudicatario de un contrato de emergencia directamente adjudicado por el Consejo de Gobierno que ella preside, es muy fácil demostrar cuál ha sido ese contrato y cuál ha sido ese beneficio. Yo creo que esto se tendría que haber arreglado hace muchos meses y probablemente mucha gente ahora diga, pues entiendo lo que ha pasado estos meses. Y simplemente había un presidente nacional de un partido pidiendo información a una persona que ocupa una responsabilidad en ese partido y yo no sé por qué razón, ayer detonan esta cuestión de una forma tan virulenta, curiosamente después de unas elecciones en Castilla y León, con el resultado que ayer vimos y que es verdaderamente lamentable, porque es que nosotros tenemos que estar aquí hablando hoy de lo que está pasando en Cataluña, de lo que está pasando en Ucrania, de lo que está pasando con Bildu, de la subida masiva de impuestos que viene y de la alternativa necesaria para que podamos recuperar el rumbo de este país que falta hace. ¿Qué plazo se da para resolver este expediente? Yo espero que se pueda hacer hoy mismo. Si a mí hoy mismo la señora Díaz Ayuso me dice, mi hermano me ha dicho que lo que cobró de Daniel Alcázar, el adjudicatario de un contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid, es esta cantidad, en concepto de este trabajo, entonces podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad. Porque claro, los españoles podrán pensar, bueno, aunque un juez no resuelva dentro de un año si es legal o ilegal cobrar 300.000 euros de la intermediación de la venta de material sanitario a una administración que preside tu hermana, podrán pensar que eso no es ejemplar. Yo creo que no es ejemplar. Yo sí, cuando preside al gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones, deseando que le vaya fenomenal, que a su familia le vaya fenomenal, que es lo que siempre he hecho. Porque hay hemeroteca sobrada en la que no solo defiendo a Isabel Díaz Ayuso, sino que defiendo a su padre, que en paz descanse, en plena campaña electoral, y defiendo a su madre refiriéndome a ella directamente en un mitin. Nadie ha defendido más en España a Isabel Díaz Ayuso que yo. Pero creo que tengo derecho a velar por la ejemplaridad de la formación política que presido, pidiendo en privado y con absoluto respeto y sin hacer ninguna acusación, una información que creo que es relevante. Entonces, ¿alguien me puede decir qué he hecho mal? A lo mejor alguien puede decir, bueno, es que
usted tenía que haber sido más exigente con ella. Tenía que haberle puesto un plazo más breve para contestarle. No tendría que haber tolerado el pulso en público que le ha hecho durante 6 meses, llamando a todos los medios de comunicación en su entorno para decir que esto no era motivado porque se le había pedido una información sobre una actuación administrativa, sino diciendo que esto era una cuestión personal, una cuestión casi, orgánica, ¿no? Es que no es verdad. Es que yo soy quien ha designado a Isabel Díaz Ayuso y quien le ha defendido en los momentos más críticos para ella, que no están tan lejanos. Yo hace apenas 1 año y medio he estado en entrevistas en las que se me ha preguntado a esta hora de la mañana que si yo pensaba que estaba a la altura de la responsabilidad que le había encomendado a Isabel Díaz Ayuso. La última en octubre del año 20. Bueno, pues es que yo entiendo por qué se ha reaccionado como se ha reaccionado ayer y creo que eso se puede resolver hoy mismo arrojando lo único que creo que funciona en la política y en la vida. Transparencia, principios y ejemplaridad. Pero ¿cómo da por hecho que ella lo sabe? Hombre, tiene que preguntar a su hermano. Uh-huh. Claro, es que en este caso yo le voy a poner un ejemplo. Si usted ahora me pregunta por qué le hago una información ahora. Señor Casado, se dice que su hermano ha recibido una comisión del ayuntamiento de esta ciudad que gobierna el Partido Popular. ¿Me puede explicar por qué ha sido? Yo le tendría que contestar. Si me lo dice usted en privado, pues incluso mucho mejor. Pero claro, es que eso es una cuestión de ejemplaridad. Yo le pongo un ejemplo. Durante la vacunación nosotros hemos pedido que dimitieran 2 consejeros de Sanidad del Partido Popular por vacunarse antes. Los 2 eran médicos en ejercicio. No se crea que estoy muy satisfecho con esa decisión, pero fue una muestra de ejemplaridad. Es decir, muchas veces hay que ir más allá. No estoy diciendo que no opere la presunción de inocencia, por supuesto. Pero muchas veces los españoles no pueden admitir que haya trato de favor. No pueden admitir que un familiar tenga una vivienda de protección oficial. Pero ningún familiar puede firmar contratos con una comunidad o con un ayuntamiento. Ningún familiar suyo puede firmar con la comunidad, la Consejería de Sanidad de Madrid. Sí, por supuesto que sí. Pero en ese caso, si yo presidiera esa institución, debería inhibirme a la hora de conceder el contrato. Y si esa persona ha usado a una empresa de un amigo para hacer ese contrato, habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro para no figurar como el adjudicatario. Y como yo quiero pensar que eso no ha sucedido, por eso he preguntado en privado y sin ningún tipo de acusación previa si eso había ocurrido. Yo creo que es verdaderamente, si yo no hubiera hecho esto, se me estaría reprochando que he tenido una información y no le he preguntado si era real. Claro, lo que pasa que también la señora Ayuso puede alegar que ese contrato fue con una empresa. Ella no conoce todos los contratos con todas las empresas que todos los días hace una administración como la Comunidad de Madrid. Pudo haberse enterado perfectamente por usted. Pues me parece muy bien. Y entonces tiene que recabar la información para decirme, en efecto, yo no sabía que habíamos adjudicado un contrato a un amigo personal, yo no sabía que mi hermano había recibido una comisión por esa adjudicación y, por tanto, esta es la información. Y la última pregunta que le hago, señor Casado, ¿podría esto acabar en un expediente, de esto como le llaman ustedes, de expulsión del partido de la señora Ayuso? No, lo que se ha hecho es un expediente informativo para culminar esta información que tenemos, para dilucidar con la información que tenemos, ya que ayer la hicieron pública, qué es lo que ha sucedido. Y también es verdad que en base a los estatutos, lo que se dice es que no se puede difamar y no se puede incluso calumniar a un compañero de partido públicamente como se hizo ayer. Pero yo lo que quiero es que esto se resuelva ya, y que esto se resuelva en beneficio, primero, si me permite, de los afiliados del Partido Popular que no merecen este espectáculo bochornoso. No lo merecen. El Partido Popular es un partido que tiene 24 víctimas del terrorismo, que ha sacado a España de 2 crisis económicas, que ha parado 2 intentos de sedición en Cataluña y en País Vasco. Y no merece este espectáculo con 40 años de historia, con 4 de los 7 ponentes de la Constitución en sus filas. Que en paz descansen. Y en segundo lugar, por los españoles. Los españoles necesitan una referencia, pero una referencia honesta y ejemplar de la política, más allá incluso del tema programático o de la cuestión del liderazgo político.
La gente lo que quiere es que saquemos a España de esta crisis. Y lo tenemos que hacer juntos. Yo me comprometo a resolver esta cuestión, a unir el partido, a dilucidar todo lo que haya podido haber. Y si no ha habido nada, y si todo se explica, seré el primero que diga, en el plazo marcado hace 2 años en la Junta Directiva, que se presente quien quiera al Congreso del Partido Popular de Madrid y que tendrá todo el apoyo si ella se presenta como lo ha tenido como presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero yo necesito mi obligación, incluso mis principios, para mirar a la cara a mis hijos, es garantizar que ningún ayuntamiento y ninguna comunidad autónoma del Partido Popular ha cometido una práctica corrupta o incluso una práctica no ejemplar. Ese es mi compromiso. Para eso me presenté a las primarias del Partido Popular y para eso estoy en política. Y creo que es lo que haría cualquier persona en cualquier empresa y en cualquier administración. Señor Casado, le agradezco mucho sus palabras esta mañana. Ha sido usted muy amable viniendo por aquí. Le deseo mucha suerte. ¿Tiene usted pegamento para pegar los trocitos de los jarrones que se caen de las vitrinas? No hay mejor pegamento que la responsabilidad y la transparencia. Y estoy seguro que muy rápido podremos recomponer todo. Suerte con eso. Gracias.